En la previa de este primer pleno, ¿no?, de este periodo de sesiones de septiembre a Navidad. Bueno, en primer lugar, me voy a referir a la evolución de la pandemia. Como es de todos conocidos, estamos viviendo una situación difícil. Y por mucho que en algunas ocasiones haya días en los que veamos que se produce un ligero retroceso, lo cierto y verdad es que la curva sigue indicándonos pues, un progreso importante de los contagios y lo que es peor es un aumento de las hospitalizaciones, que ese es el dato más preocupante, porque evidentemente si se hacen más pruebas, más PCRs o incluso pues estas nuevas pruebas que se nos anuncian ahora, que son más rápidas, más fiables y más económicas, cuantas más pruebas hagamos saldrán más positivos. Pero el dato en el que tenemos que estar atentos es el número de hospitalizaciones y, por supuesto, los ingresos en críticos, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos. Y vemos cómo esa cifra pues, sigue progresando inexorablemente. Ese es el dato que nos debe de preocupar y vamos a ver cómo lo vamos afrontando. Desde la Consejería de Salud se nos quiere lanzar un mensaje de tranquilidad. Creemos que eso, por otro lado, es lo que les corresponde. Ellos pues, nos trasladan que se ha aprendido la lección de lo ocurrido, que estamos mejor preparados para enfrentarnos a esta situación, pero en cualquier caso pues, vemos que existen muchos problemas, el colapso en la atención primaria, que evidentemente ese colapso en la atención primaria pues, va a evolucionar también a un colapso en los hospitales, pues en toda la problemática que tenga que ver y en todas las enfermedades que no tengan que ver con el COVID en ese segundo circuito. Vamos a ver si las medidas que se nos dice que se van a adoptar por parte de salud, esas contrataciones extras, el regreso de los médicos tras las vacaciones, pues si dan el fruto, los resultados esperados. Nosotros, en cualquier caso, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo y lo reiteramos en este momento. Volvemos a apelar a la responsabilidad de todos a la hora de seguir, de continuar adoptando en el plano personal todas las medidas preventivas, todas las medidas profilácticas que se nos vienen recomendando desde las autoridades sanitarias. No hay ningún criterio científico que pueda avalar o indicar que el uso de la mascarilla, el distanciamiento, pues que son medidas inútiles. Por el contrario, a día de hoy es lo que está al alcance de todos y lo mejor que podemos hacer. Y en este escenario, pues mañana va a tener lugar la vuelta al cole y nos encontramos, pues, como digo, en este escenario de rebrotes, de reactivación de la pandemia. Parece indiscutible, o al menos es el criterio mayoritario, la opinión generalizada. De hecho, incluso en este sentido también ha habido consenso en todas las comunidades autónomas y con el Ministerio de Educación, que la vuelta presencial a las clases es algo necesario. Pero esto no es óbice para que, tengamos que decir que no se ha informado con claridad, con la necesaria claridad, que no se hayan dado todos los datos necesarios a las familias. No se les ha informado de las condiciones en las que se va a producir este regreso. Y la apariencia es de que se ha actuado con muchísima improvisación. Es también evidente que unos y otros, y cuando digo unos y otros me refiero al Gobierno central y a las comunidades autónomas, a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación y a la Consejería de Salud, que es lo que a nosotros nos compete, como digo, pues se han estado arrojando unos y otros la patata caliente. La Junta ha estado esperando hasta finales de agosto a que, de alguna manera, desde el Ministerio se moviera ficha, ¿no? Y se han perdido pues, dos meses fundamentales que hubieran servido para poder preparar en condiciones los centros, para preparar al personal docente, para formarlo también al personal no docente. Y de ese modo, pues habríamos tenido, de algún modo, la
fin, la percepción y una cierta garantía de que se habían hecho las cosas bien y de que se volvía a las clases pues, dentro de un escenario de cierta seguridad, ¿no? Dentro de que efectivamente todos sabemos que el riesgo cero es inexistente, ¿no? en una situación como la que vivimos. Pero eso no ha sido así. Y, desde luego, la negligencia chulesca del señor Sánchez, ¿no? ofreciéndose a decretar el estado de alarma, o la inacción y la dejadez de los ministros del ramo, pues no justifican la inacción de la Junta. Nosotros comprendemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la natural preocupación de las familias. A nuestro juicio, la solución pasa en estos momentos por que se dé una mayor y mejor información y no, por supuesto, por amenazar con sanciones a los padres que no quieran llevar a sus hijos por miedo. Esa no es la solución. Yo, y así se lo hemos transmitido a la Consejería en repetidas ocasiones, nosotros entendemos que hay un déficit de información y que eso sería la verdadera solución. En el momento en que las familias tengan la garantía, o si no la garantía, tengan conocimiento de las condiciones reales de seguridad en las que se van a producir este regreso a las clases, pues probablemente la situación sea otra y esta ya no sería una polémica. Entendemos que con todas estas premisas lo que toca ahora, en cualquier caso, es que todos, familias, docentes, personal no docente y, por supuesto, sin ningún género de dudas, la Administración, ¿no? La Consejería de Educación fundamentalmente, pues que colaboremos para que esta vuelta, este regreso a las clases sea lo más seguro posible. A nuestro juicio no se va a arreglar nada convocando huelgas, convocando concentraciones, paros, porque lo que creemos que es importante ahora es trabajar codo, con educación, codo con los centros, para que se aporten ideas, para que se aporten soluciones. Nosotros así se lo hemos ofrecido y así lo estamos haciendo, tanto con el señor Imbroda y así se lo reiteré también la pasada semana al presidente Juanma Moreno. Y luego me voy a referir, en fin, brevemente también otra noticia preocupante, otro dato preocupante, que es la incidencia que está teniendo en las residencias de mayores, pues estos rebrotes. Hablábamos antes de que desde Salud se nos decía que se había aprendido de los errores del pasado. Esperemos que en el ámbito de las residencias de mayores pues esto también pues llegue a ser una realidad. La letalidad terrible del virus en ese ámbito entre nuestros mayores debe de llevarnos a eso. Sabemos que cuando el virus entra en una residencia, el contagio aumenta de manera exponencial y lamentablemente en muchos casos pues se traduce en un número importante de fallecimientos. Nosotros pensamos desde Vox que una sociedad avanzada no puede permitirse cifras superiores a que un tercio de los fallecidos por COVID pues procedan de las residencias de mayores o incluso superior al 50% en algunas comunidades autónomas. Eso es algo impropio de una sociedad que se dice progresista y que se dice avanzada. Si es necesario extremar las medidas de seguridad, si en el ámbito de las residencias de mayores tenemos que retroceder y volver pues a alguna medida más dura de las que en fin, pues se venían adoptando durante el confinamiento o durante algún periodo, los periodos iniciales de la desescalada, pues habrá que hacerlo. Nosotros, en ese sentido, insistimos, la preocupación por los mayores tiene que ser prioritaria, pero se tiene que plasmar en hechos, no en lamentos. Y luego, bueno, pues también de manera muy breve me referiré a las iniciativas propias en el Pleno, pero que en este caso concreto, en este primer Pleno, pues se van a limitar a una serie de preguntas. Las 3 preguntas que llevamos para el Consejo de Gobierno, 2 son de empleo, una referida a los datos de empleo, en fin, a la situación del empleo preocupante, ¿no? También, como no puede ser de otra manera, ¿no? en
en Andalucía, lamentablemente, y bueno, pues a las perspectivas que se manejan desde la Consejería. Luego también llevamos otra pregunta y no sabemos si será respondida por el consejero de Salud, relativa a las residencias de mayores. Y en lo que respecta a la pregunta al presidente de la Junta, pues se la dirigiré y hablaremos de materia presupuestaria. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición. Sí, bueno. ¿Cuál es la orientación de la Presidencia? Bueno, sabe que cuando se presentan estas iniciativas se hizo el martes pasado hasta las 7 de la tarde, o sea que aunque se espere, muchas veces pues se hace con base en informaciones o en noticias que, bueno, pues que a lo mejor ahora parecen más antiguas. Pero bueno, yo les detallo. La semana pasada recordarán que se habló en un momento, se filtró una noticia en algún medio en la que se hablaba pues que el Gobierno estaba evaluando, el Gobierno de la Junta, la posibilidad de proceder a la prórroga de los presupuestos. Luego fue automáticamente, rápidamente desmentido, ¿no?, por parte del Gobierno, pero bueno, también ha habido pues, ofrecimientos, ¿no?, por parte del Partido Socialista, de Adelante Andalucía, de sentarse a negociar los presupuestos. Bueno, pues nosotros incidiremos en que estamos donde estábamos, que estamos trabajando con la Consejería de Hacienda en la elaboración de los presupuestos para el 2021, que nosotros no vamos a poner ningún cordón sanitario. Si Partido Socialista o Adelante Andalucía se quieren sumar a esas negociaciones, pues nos parece perfecto. Luego ya, evidentemente, pues el Gobierno de la Junta tendrá que optar. Nos parece difícil que se pueda llegar a acuerdos con Adelante Andalucía en materia presupuestaria y que al mismo tiempo se pueda llegar a acuerdos con Vox. Pero no consideramos que ese intento o esa aproximación sea algo negativo. Vamos a ser constructivos, vamos a pensar que ahora mismo la situación por la que están pasando muchos andaluces es bastante preocupante. Sabemos que ya hay muchas familias que están pasando una situación muy difícil, muchos negocios que no han vuelto a abrirse, mucha gente que está pues ya ha consumido sus ahorros y que no ve una salida. En este escenario en el que tanta gente lo está pasando mal y en el que tanta gente prevé que pueda llegar a pasarlo mal, porque los datos que se manejan en las cifras macroeconómicas, incluso pues la realidad que podemos comprobar simplemente paseando pues por el centro de Sevilla, pues no nos invitan a ser optimistas, como digo. En esas circunstancias pues entendemos que lo que toca es escuchar a todo el mundo, que es lo que intentamos hacer en la pasada Comisión de Recuperación, y si se puede hacer ahora en la negociación de los presupuestos, por nuestra parte no va a haber problema. Que todo aquel que quiera sumar, que sume y que aporte sus ideas. Yo quería saber si ustedes apoyarían un posible confinamiento de Málaga si los datos de COVID siguen como están ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Esto es, de alguna manera, hablar de cosas de las que tampoco tenemos toda la información. Se dan unas cifras generales, se habla de ese concepto que todavía no está perfectamente definido, ¿no?, de la transmisión comunitaria, ¿no? Al final se emplea casi un eufemismo, porque lo que parece que cuando utilizamos transmisión comunitaria lo que estamos hablando es de transmisión incontrolada, ¿no? Que en Málaga haya habido, pues creo que decían, ¿no?, 1,5 millones, ¿no?, de personas, ¿no?, transeúntes con ocasión de las vacaciones, pues evidentemente pues ha podido ser una circunstancia que a lo mejor pues ahora hace que remitan, ¿no?, esas cifras. Vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, pues en función de lo que vaya ocurriendo, pues habrá que ir tomando medidas. Pero desde luego
hay que ser muy finos a la hora de adoptar cualquier tipo de medidas, porque evidentemente las garantías sanitarias tienen que ser la prioridad, la salud tiene que ser, la preservación de la salud de todos los ciudadanos debe de ser la prioridad, pero también hay que medir sobre las consecuencias que para nuestra economía tendría un segundo confinamiento más o menos generalizado. Y en ese sentido, pues también nosotros, pues de algún modo, apelaríamos a que el Gobierno estudiase, si fuera necesario, pues todas aquellas medidas que pudieran ser menos traumáticas, ¿no? Pero insisto, la prioridad siempre va a ser, por supuesto, la preservación de la salud. Y en eso no tengan ustedes ninguna duda que nosotros apoyaremos a este Gobierno o al que sea. Sí, en relación con la organización, una baja de trabajo que podría haber sido una solución, pero han planteado adelante y el PSOE, pues se ha dicho que parece que era inviable. No sé si apoya una bajada de la ratio o de la. Bueno, es que cuando se está en la oposición, nosotros mismos, pues se pueden pedir muchas cosas, porque negro sobre blanco, pues cabe todo, y verbalizar, pues todavía es más fácil. Si a nosotros ya con lo que sabemos, pues hablar de desdoblar líneas, hablar de bajadas de ratios, ya sabemos que son, pues en muchos casos, pues, suponen costes económicos inasumibles, que solo se podrían acometer pues desatendiendo otras necesidades básicas, que podría ser incluso, pues a lo mejor, la atención sanitaria. Bueno, pues que lo haga el Partido Socialista, pues nos parece casi risible, ¿no? Que han hecho alguna recomendación, acaso, desde el Ministerio en esa línea, porque ellos tienen datos y ellos podían haber actuado en ese sentido, podían haber hecho informes, podían haber hecho estudios. Estos son cuestiones pues que, en fin, por eso decía antes, ¿no?, que somos escépticos respecto de las intenciones que pueda albergar el Partido Socialista cuando habla de esa mano tendida, ¿no? Son llamamientos que en un momento dado pues son mero populismo. Porque además, ¿por qué a 20? ¿Por qué no a 10? ¿Es que entre 20 no se van a contagiar? Al final es un problema de medios, de espacio y de organización. Y eso no se organiza, desde luego, convocando a las comunidades autónomas el 27 de agosto. Es reírse de los españoles lo que está haciendo el Partido Socialista.